Muy buenos días, soy Francisco Contardo, periodista, conductor de programas especializados en temas agrícolas e hídricos en Radio Agricultura, además periodista de Chilebío y presidente de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de Chile. El día de hoy, a nombre de todos quienes están organizando esta actividad, les quiero dar la bienvenida. Ya se vienen sumando muchos de ustedes, ya vemos 55 participantes adentro y sumando, ¿ah? La verdad que seguramente vamos a hacer mucho más los que vamos a estar también en un rato más, escuchando lo que va a ser esta presentación de este libro Más allá de los OGM, Ciencia y Fitomejoramiento para una agricultura sostenible. Agradezco a los organizadores haber sido invitado a presentar a quienes tendrán la misión de exponer el día de hoy y comentar este valioso libro. Se trata, como les decía, del libro Más allá de los OGM, Ciencia y Fitomejoramiento para una agricultura sostenible, que describe la situación actual y perspectivas futuras del mejoramiento genético vegetal con foco en las herramientas biotecnológicas. Este libro es el resultado de la colaboración entre instituciones suecas y chilenas y fue solicitado y auspiciado por la Real Academia Sueca de Ciencias y apoyado y patrocinado por Chilebio CropLife, Chilebio, la Asociación Chilena de Productores de Semillas, AMPROS, la Organización Universitaria Interamericana, OUI-IOHE, la Universidad de los Lagos y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA de Chile. Saludamos y felicitamos a los autores de este texto, Roland von Bomer, Oscar Díaz, Thorford Freienstein, Stefan Jansson, Fernando Ortega, Radomir Ortiz y Miguel Ángel Sánchez. Para conocer un poco más a los autores, les comento que Roland von Bomer es PhD, profesor emérito de Genética y Fitomejoramiento del Departamento de Fitomejoramiento de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, y es miembro de la Academia Real de Ciencias de Suecia y de la Real Academia Forestal y Agrícola de Suecia. En el caso de Thorfinn Fagerström, es PhD, profesor emérito de Ecología de la Universidad de Lund, en Suecia, y miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia y también de la Real Academia Forestal y Agrícola de ese país. En el caso de Stefan Jansson, es PhD, profesor titular y jefe del Departamento de Fisiología Vegetal de la Universidad de Umeå, en Suecia, y miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia también, y de la Real Academia de Ciencias de la Ingeniería, también en Suecia. En el caso de Oscar Díaz Carrasco, que está presente el día de hoy, es PhD, profesor titular de las áreas de Ciencias Biológicas, Genética, Fitomejoramiento y Biotecnología en el Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios. Es director del programa Fitogen, que es un programa de conservación, manejo y utilización sustentable de los recursos genéticos vegetales de la Universidad de los Lagos en Osorno, Chile. Fernando Ortega, por su parte, otro de los autores, es PhD, ingeniero agrónomo, investigador en mejoramiento genético de forrajeras del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, de línea, miembro de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas e integrante del Comité Calificador de Variedades del Ministerio de Agricultura de Chile. Radomir Ortiz, por su parte, es PhD, profesor titular y catedrático en Genética y Fitomejoramiento del Departamento de Fitomejoramiento de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, y miembro externo de la Real Academia Forestal y Agrícola también de Suecia. En el caso finalmente de Miguel Ángel Sánchez, otro de los autores, es PhD en Ciencias Biológicas, magíster en Comunicación Política, director ejecutivo de Chilebio. Es miembro de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas y miembro fundador de la Agrupación por la Biotecnología y la Sostenibilidad Agroalimentaria, APSA Chile. Aprovechamos de agradecer también a la doctora Iris Lobos, directora nacional de INEA, que ha tenido la deferencia también de estar presente el día de hoy en representación también del Ministerio de Agricultura. Iniciaremos este lanzamiento con las palabras del rector de la Universidad de los Lagos y presidente de la Organización Universitaria Interamericana, don Oscar Garrido. Bienvenido. Muy buen día a todas y a todos. De manera muy especial a los autores de este libro que hoy día nos convoca, a los invitados especiales,
y a la audiencia que hoy día nos acompaña en esta hermosa actividad. El lanzamiento de un libro es siempre un evento especial. Para los autores representa, por una parte, el término de un proceso y por otra parte el momento de celebrar y compartir lo que hasta este momento solo les pertenecía a los autores. A partir de este lanzamiento, el libro comienza a pertenecer a todo aquel que lo lea, para disfrutarlo, para aprender de él, para iniciar nuevas conversaciones o para abrir intereses a otras áreas del conocimiento. Es para mí, como rector y presidente de la Organización Universitaria Interamericana, un privilegio de darle la bienvenida a esta actividad en la que ponemos en circulación el libro recientemente publicado titulado Más allá de los OGM, Ciencia y Fitomejoramiento para una Agricultura Sostenible. Nos maravillamos con frecuencia de las creaciones humanas modernas, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar sobre los alimentos que ingerimos a diario. La abrumadora mayoría de productos agrícolas que conocemos y consumimos no son el resultado de la evolución natural de las plantas, sino de la manipulación genética de los seres humanos. La domesticación, un proceso prolongado y simultáneo en las grandes civilizaciones antiguas, no fue sino el resultado de la selección inducida de las plantas por agricultores que buscaban siempre alcanzar un mayor rendimiento en sus frutos comestibles para satisfacer sus necesidades. La agricultura y la silvicultura son aspectos muy importantes para todos los países del mundo y fundamentales para la autosuficiencia y la seguridad alimentaria. En este contexto, los temas relacionados con el desarrollo sostenible y el rol del fitomejoramiento son cada vez más esenciales, sobre todo en lo referente a la acción del cambio climático y la necesidad de mejoramiento continuo de nuestros cultivos. Este libro busca relevar la importancia del mejoramiento genético de plantas, es decir, del fitomejoramiento, y su desarrollo desde los inicios de la agricultura hasta el uso de la biotecnología moderna, abordando temas como los OGM, organismos genéticamente modificados, la edición génica, la selección asistida por marcadores, entre otros aspectos. Uno de los objetivos del libro es poner de manifiesto las diferentes condiciones y posiciones que han adoptado los distintos países de América y relacionarlo con lo que ocurre en el resto del mundo, abordando temas técnicos, sociales y legales. Es un motivo para mí de alegría el poder compartir con ustedes la satisfacción de varias instituciones chilenas y suecas de ver cómo se ha ido consolidando la cooperación internacional en temas tan importantes como el desarrollo sostenible de la agricultura y el rol del fitomejoramiento para el futuro. Durante la preparación de este libro, varias organizaciones han sido de gran relevancia. El proyecto se inició a solicitud, como ya lo señalaba recientemente, la Real Academia de Ciencias de Suecia. La primera edición del libro OGM fue escrito en sueco en el año 2015 por los investigadores ya mencionados como Roland von Bodmer, Torbjörn Fagerström y Stefan Jansson, y fue analizada desde un contexto europeo. Sin embargo, su distribución a otros países estuvo restringida por la limitación idiomática. De esta forma, el año 2017, y también a solicitud de la Real Academia de Ciencias Sueca, se invitó a investigadores de la ULAGOS e INIA, Chile, a dirigir y ejecutar el proyecto de traducción, adaptación y actualización del libro en sueco y escribir un libro para lectores de habla hispana, en especial de Sudamérica. En el camino se incorporaron a este proyecto nuevos investigadores de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia y de Chile Bio, formando un equipo de expertos que hicieron posible la publicación y edición de este libro. En este contexto deseo felicitar a los investigadores Oscar Díaz, a Fernando Ortega, a Rodomiro Ortiz y a Miguel Ángel Sánchez, que se han encargado de no solo la traducción completa de la versión sueca, sino también de la incorporación de extensas adaptaciones y de la inclusión de nuevos capítulos que dan cuenta de la realidad americana. Para la Universidad de los Lagos, institución que dirijo, y para las instituciones involucradas en la publicación de este libro, la divulgación de sus investigadores y de su quehacer constituye una actividad de gran importancia. Con ello, estamos fortaleciendo nuestro vínculo con la sociedad y cumpliendo siempre nuestro compromiso de divulgar y acercar el conocimiento científico generado por nuestros propios investigadores, con un compromiso que es el de seguir trabajando juntos y colocando a disposición de quienes son los focos de atención de estos resultados de la investigación. Así que los felicito a los autores y muchas gracias por este espacio de poder lanzar este libro.
Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de los Lagos, don Oscar Garrido, y junto con valorarlas, a continuación presentamos al director de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Lagos, Rodrigo Márquez, que leerá la carta enviada por el presidente de la Real Academia Sueca de Ciencias, doctor Dan Lagerman. Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros invitados, tanto nacionales como extranjeros, en particular a los autores, ¿cierto?, de esta importante obra que se incorpora obviamente al patrimonio y al conocimiento de no solo nuestra región, sino que hoy día, como se mencionaba en las palabras de nuestro rector, se presenta también al mundo entero, se comparte, ¿cierto?, más allá de nuestra frontera. En tal sentido, en este pequeño espacio quiero dar lectura a la carta que fue enviada, ¿cierto?, por Dan Laramar, presidente de la Real Academia Sueca de Ciencia, en el contexto del lanzamiento del libro Ciencia y Fitomejoramiento para una agricultura sostenible, en la versión en español. Muy bien. Comienzo. Las decisiones importantes deben ser tomadas considerando la mejor evidencia disponible. Esto es tan obvio que prácticamente no hace falta mencionarlo. Sin embargo, las decisiones a menudo están influenciadas por ideologías cuyos defensores no están dispuestos a cambiar, sin importar lo que digan las investigaciones científicas al respecto. Un área que ha sido fuertemente influenciada por el progreso científico es la modificación genética de las plantas. Los asombrosos avances en biología molecular y genética durante las últimas décadas han equipado a los investigadores e investigadoras de herramientas para modificar las propiedades genéticas de las plantas con un alto nivel de precisión, posicionando el fitomejoramiento en una nueva era. Muchos de estos descubrimientos han sido galardonados con 2 premios Nobel, el más reciente, el de Emmanuel Charpentier y el de Jennifer Doudna, en el año 2020 por sus descubrimientos con las famosas tijeras genéticas. La Real Academia Sueca de Ciencias tiene como lema promover las ciencias y fortalecer su influencia en la sociedad. Desde hace 15 años que nos sorprendieron los muchos conceptos erróneos usados entre quienes tomaban las decisiones y el público en general con respecto a la genética de las plantas y las técnicas modernas de fitomejoramiento. Era obvio que una gran necesidad de generar información fundada acerca de los nuevos procedimientos desarrollados por los genetistas moleculares era una necesidad. Estamos convencidos que gran parte del rechazo a los cultivos genéticamente modificados se debe a la falta de información. La duda frente a lo desconocido puede ser una actitud sensata. Sin embargo, en la actualidad, pocas áreas se han investigado tan exhaustivamente como la seguridad de los cultivos modificados con técnicas de genética molecular. Por lo tanto, este conocimiento, el que está aquí presente en esta obra, debe difundirse para que podamos tener una discusión basada en evidencias concretas sobre que estos nuevos avances y posibilidades pueden ofrecer sobre las potenciales dificultades que deban ser consideradas. De esta forma, la Real Academia Sueca de Ciencias ha encontrado a un grupo de científicos expertos la tarea de describir los métodos clásicos y modernos del mejoramiento genético de plantas, confrontar y discutir las ventajas de las nuevas técnicas de alta precisión y compararlas con los métodos tradicionales, lentos y poco precisos. Este grupo de expertos comunicó estos aspectos en un libro publicado en sueco ya en el año 2014, sabiendo que también existe la necesidad de nuevos datos e información en otras partes del mundo. La Real Academia Sueca de Ciencias comenzó entonces a investigar la posibilidad de traducir el libro original desde el sueco a otros idiomas
explicando y adecuando las temáticas a otras regiones del mundo, utilizando ejemplos geográficos y climáticos pertinentes. Estamos felices que la versión original del libro en sueco se haya traducido y adaptado a una nueva versión en español, y deseamos expresar nuestro agradecimiento a los expertos y organizaciones que han participado en este proyecto. Para cumplir este desafío, hemos establecido una cooperación con colegas académicos, investigadores de Chile, con excelente dominio del idioma sueco y de la temática específica del libro, de modo que la traducción, reescritura, adaptación y mejoramiento se realicen colaborativamente con colegas investigadores suecos de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. En este contexto, los investigadores en Chile son el doctor aquí presente Óscar Díaz, profesor, ¿cierto?, de las áreas de ciencias biológicas, genética, fitomejoramiento y biotecnología de nuestra universidad, la Universidad de los Lagos, y el doctor Fernando Ortega, ingeniero agrónomo, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, INIA. Esperamos que nuestro libro llegue a muchos lectores y que ayude a comprender el asombroso mundo de la genética vegetal y su tremendo potencial, que será de suma importancia para el futuro de la humanidad. Estocolmo, junio del año 2022, Dan Laranmar, presidente de la Real Academia Sueca de Ciencias en el periodo 2018-2022. Esta importante nota entonces nos pone en contexto y nos permite y nos acerca no solamente a extender más allá de nuestra frontera del conocimiento, sino que también permite que instituciones del Estado, ¿cierto?, como es INIA, como es la Universidad de los Lagos, puedan seguir impulsando el desarrollo, ¿cierto?, de relaciones productivas, científicas, en el ámbito también de la cooperación internacional, uno de nuestros focos en cuanto a también al desarrollo de nuestra política universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Márquez, y también a la distancia, por supuesto, al presidente de la Real Academia de Ciencias de Suecia, Dan Lagerman. Ahora llegamos al centro de este encuentro, lo que estamos esperando, poder conocer sobre este libro, la presentación formal del libro Más allá de los OGM, Ciencia y Fitomejoramiento para la Agricultura Sostenible. Dicha labor ha sido encargada al doctor Carlos Muñoz Chic. Carlos es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y Master of Science y PhD de la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y antes se desempeñó también como investigador en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Su área de especialización es el mejoramiento genético, los recursos genéticos y la biotecnología, áreas en las que ha hecho importantes contribuciones, siendo autor o coautor de más de 180 publicaciones científicas, tecnológicas y de extensión. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas y muchas otras cosas más. Él nos pidió acortar, de hecho, su currículum, que era bastante más extenso y potente. Dejo con ustedes al doctor Carlos Muñoz. Hola, muy buenos días a todos y a todas, o tarde ya. Primero quiero partir por agradecerles la invitación a comentar este magnífico libro, que, como ustedes saben, siempre está sujeta a interpretaciones. Y lo que yo pretendo hacer en este momento es una interpretación de lo que he leído ya casi 2 o 3 veces para tratar de resumir para ustedes de qué se trata esta magnífica obra. Cuando me invitaron a participar tuve dudas de si aceptar o no aceptar, pero finalmente decidí aceptar, porque lo que no está dicho en mi presentación y en mi currículum es que yo durante mi juventud, o más joven que ahora, digamos, estuve involucrado en el desarrollo de una variedad transgénica de uva de mesa, que fue resistente a hongos, particularmente a oidio y a botrytis. Variedad que la desarrollamos en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias junto con el profesor Prieto, Humberto Prieto, y que nunca llegó al mercado.
y no llegó al mercado precisamente por lo que señala el presidente de la Academia Sueca, por desconocimiento, por exceso de regulaciones, por aspectos ajenos a la situación básicamente científica que está involucrado detrás de la obtención de esta nueva variedad. De tal manera que creo que tengo algunos antecedentes para poder compartir con ustedes respecto de esta temática. Quiero partir por reiterar lo que ya se ha dicho respecto de los autores. Todos ellos son investigadores, son ligados a la academia y tienen una trayectoria inobjetable, de manera que lo que ellos han escrito y han desarrollado en este documento está avalado por una amplia experiencia, por años de trabajo en el tema, pero lo más destacable, a mi entender, de este conjunto de autores está en el hecho de la interdisciplina. Porque aquí lo que nos encontramos es con un grupo de autores que van desde los genetistas, casi la mayoría de ellos son o tienen relación con la genética, muchos son generadores, son mejoradores, fitomejoradores, pero también los hay mejoradores acuícolas, hay ecólogos, hay fisiólogos vegetales y hay biotecnólogos. De tal manera que las especialidades de cada uno de ellos da una amplia oportunidad de analizar la temática desde distintas perspectivas. Y creo yo que ahí hay un hecho importante y relevante que vale la pena destacar. Lo segundo es lo que ya señaló el rector Garrido en el sentido de la iniciativa de la Academia Sueca, en el sentido de tratar de hacer llegar este magnífico documento más allá de las fronteras del idioma sueco y más allá de la Europa y más allá de los países desarrollados, en el fondo. Y hacerla accesible a las millones de personas que hablamos el idioma español. De tal manera que creo yo que aquí hay un mérito muy importante, porque no son muchas las obras científicas que se traducen a otros idiomas. Y aquí estamos frente a este hecho simbólico que no tiene muchos parangones en la historia de la literatura científica. La tercera cuestión tiene que ver con la forma tan didáctica en que los autores han desarrollado el tema. Parten por el proceso de creación de la agricultura, de la domesticación de las especies, y termina con la irrupción de las biotecnologías y cómo cada una de estas distintas contribuciones nos han llevado a la situación que hoy día enfrentamos, en que tenemos un potencial de desarrollo en el ámbito de las nuevas variedades que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Los autores no solamente son didácticos en la sistematización y en la forma en que presentan los distintos datos, sino que además los presentan en una secuencia adecuada y acompañados de figuras que dan cuenta claramente de lo que ellos pretenden transmitir. Para quienes estamos involucrados en docencia y particularmente en la docencia relativa al mejoramiento genético y a la genética, vemos con mucha esperanza de que este libro tal vez pueda transformarse en un libro de texto para la enseñanza del mejoramiento genético a nivel universitario. No son muchos los cursos que se brindan y que se ofrecen en materia de mejoramiento genético a nivel universitario, pero los que estamos involucrados en ese tipo de cursos agradecemos este texto porque vamos a tener material de sobra para poder incluir en nuestras clases. Un recorrido rápido por su índice temático
permite a cualquier persona, a cualquier lego en la materia, conocer cosas como el rol de las plantas para sostener la vida en el planeta, el rol de la agricultura como fuente esencial para la alimentación del ser humano, y el rol de la genética y el mejoramiento genético en posibilitar la alimentación de una población humana creciente y que no va a dejar de crecer. Cómo el hombre, a través de estas técnicas de mejoramiento genético, ha sido capaz de mantener alimentada a una población que se ha más que cuadruplicado en los últimos 100 años. Entonces, debemos a la tecnología que la predicción de este famoso economista inglés, que por allá por los 1700 predijo de que la humanidad iba a desaparecer porque no iban a haber alimentos suficientes para poder alimentar a toda la población del mundo. Luego, el libro nos ilustra sobre los cambios que ha sufrido la sociedad y la necesidad de cambiar los paradigmas que han surgido o que han regido hasta ahora el desarrollo agrícola. Por ejemplo, evolucionar desde producir altos rendimientos a cualquier costo, que fue lo que nos llevó al desarrollo de lo que hoy día conocemos como la Revolución Verde, y que ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado, donde realmente se hicieron avances extraordinarios en materia de aumento de los rendimientos. La mayor parte de los cultivos del mundo duplicaron su rendimiento en poco más de 50 años. De tal manera que el uso del mejoramiento genético demuestra que el aumentar los rendimientos es una tarea posible, y no lo demuestra sobre la base de teorizar al respecto, sino sobre la base de constatar en los hechos que hemos sido capaces de hacer esta tremenda contribución. Pero esta cosa de aumentar los rendimientos a cualquier costo ya no es posible. Las sociedades han cambiado y ahora nos exigen que mantengamos el nivel de los rendimientos en los cultivos, pero bajando el nivel de los insumos. Y más importante, sin dañar el medio ambiente. Y este nuevo paradigma nos impone nuevos desafíos para el mejoramiento genético, porque ahora ya necesitamos ciertamente ser mucho más innovadores en materia de qué hacer para producir nuevas variedades. También nos hacen presente el rol multifuncional de la agricultura y la necesidad de que ésta ofrezca servicios ecosistémicos que hoy no entrega o ha dejado de entregar. Entonces, adquiere una dimensión distinta el hecho de producir o de hacer agricultura, porque ya no solamente nos preocupan la producción de alimentos, sino que también nos preocupa la biodiversidad, por ejemplo, o nos preocupa el mantenimiento de los equilibrios ecológicos, el hacer frente al cambio climático, etc. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho más compleja el proceso de obtención de nuevas variedades. Nos hacen ver los autores que la gestión del agua, de los nutrientes y de los insumos energéticos para sostener la productividad es una tarea primordial. Y entonces ya tenemos necesariamente que incorporar dentro de nuestras prioridades en materia de caracteres por los que vamos a hacer el mejoramiento genético, que son mucho más complejos, y se incorpora una dimensión que hasta ahora no habíamos pensado, como por ejemplo la contribución a los gases de efecto invernadero y a la contaminación de los suelos y de las aguas, que antes no eran las prioridades que
el mejoramiento genético tenía en mente. También nos hacen ver que hay ciertas áreas, ya no del mejoramiento propiamente dicho, sino que de las técnicas de producción de alimentos, que son muy relevantes. Por ejemplo, la cerolabranza. Por ejemplo, las asociaciones con organismos del suelo para mejorar la nutrición, la incorporación de las micorrizas y de bacterias nitrificantes, por ejemplo. O incentivar los controles biológicos para mejorar la sanidad de los cultivos. Esto nos proporciona desafíos innovativos que son muy relevantes. Los estreses bióticos y abióticos siempre han sido un objetivo del mejoramiento genético, pero las tareas actuales son hacerlos sin recurrir a moléculas químicas de síntesis, sino que hacerlo a través de control biológico o de otros mecanismos propios de las plantas y que uno puede estimular para que las plantas se transformen en, se autocontrolen las posibilidades de resistir a la sequía o de resistir a las plagas o resistir a las enfermedades. Otra cosa novedosa que a mí particularmente me llamó la atención es las posibilidades que nos ofrece el transformar las plantas anuales de cultivo en plantas perennes. Cuando leí esto en el libro, me pareció una idea extraordinariamente interesante. Tiene connotaciones muy importantes y, lo más importante, tiene soluciones técnicas posibles. Esto no es como decir, es como, no sé, hay tantas otras cosas que hemos hecho en mejoramiento genético, como es eliminar las espinas de los cultivos o como es hacer que las plantas tengan más vitaminas o que tengan compuestos que sean beneficiosos para la salud, etc. Pero transformarlos en perennes, desde siendo anuales, es un desafío no menor, pero posible. Finalmente, el libro se concentra en un largo análisis de la situación de los OGM, de los organismos genéticamente modificados a nivel mundial, y destacan las muchas veces infundadas razones por las que la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente está sobreregulada o porque no cuentan con la aprobación de los consumidores. Y aquí llamo la atención sobre el hecho de que no siempre las regulaciones y las adaptaciones o la forma en que los consumidores ven los problemas difieren de la forma en que los agricultores o los científicos vemos los problemas. Y entonces, por eso que en las evaluaciones de riesgo, en las épocas más recientes y más modernas, los riesgos socioeconómicos son mirados o son evaluados de la misma manera como son evaluados los riesgos científicos. Y creo yo que aquí está una de las razones principales por las cuales los organismos genéticamente modificados no han tenido la aceptación de los consumidores. Ante la incertidumbre, es un sentimiento generalizado y es lo que hace que se sobreregulen o que la gente prefiera no comerlos. No es exclusivamente, en mi opinión, un problema de falta de información, es un problema casi filosófico de cómo alimentarse y cómo las distintas poblaciones están muy preocupadas hoy día de consumir alimentos no solamente para alimentarse, sino también para mejorar la salud, o de consumir alimentos que no estén condicionados a producir daño al organismo, etc. Todo lo que hoy día sabemos que son prioridades en mejoramiento genético y que tendremos que preocuparnos de ellas para el futuro. Finalmente, el libro hace un llamado a enfocarse en lo que ellos llaman, o que científicamente se llaman, nuevas biotecnologías. Hay muchas
nuevas biotecnologías, la mayor parte de ellas orientadas hacia la mutagénesis. Los mutantes hasta ahora, con un mejoramiento genético convencional, nosotros estábamos haciéndolos, irradiando o usando mutágenos químicos que producen mutaciones al azar. Las nuevas tecnologías basadas en ADN permiten hacer mutaciones dirigidas específicamente, permiten silenciar genes, por ejemplo. En ese sentido, es muy importante las tecnologías que conocemos hoy, derivadas también de las bacterias y de los virus, que es el CRISPR-Cas, que es en mi opinión, la tecnología que está llamada a reemplazar a la transgenia como método de mejoramiento genético en plantas, y que si las cosas siguen como hasta ahora, van a estar mucho más libres de regulación que lo que estuvieron los organismos genéticamente modificados. En resumen, y para terminar, quiero recomendar fuertemente la lectura de esta obra. Los autores nos han regalado una obra contundente, bien estructurada, bellamente ilustrada, y que ayudará a entender mejor el rol que el mejoramiento genético vegetal está llamado a jugar en el siglo XXI. Y créanme que sin mejoramiento genético probablemente no seríamos capaces de mantener este aumento en los rendimientos que es indispensable para dar satisfacción a la alimentación del mundo en los años venideros. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Muñoz por la presentación que hace de este libro, sin lugar a dudas muy interesante y valiosa, y que nos deja con las ganas de correr a conseguir el libro y leerlo rápidamente. También valiosísimo este rol que le da de poder ser utilizado en las aulas universitarias también para educar sobre este tema. Muchas gracias, doctor Muñoz. A continuación, presentamos un video donde, en representación de los autores del libro, se dirige a nosotros el doctor Roland von Bohmer. Como comentamos al inicio, al presentar a todos los autores, Roland es profesor emérito de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, donde además se ha desempeñado como vicerrector de la universidad y exdecano de la Facultad de Ciencias de Planificación de Paisajes, Horticultura y Agricultura del mismo plantel. Además ha sido representante oficial de la bóveda global de semillas Slavat en Noruega, donde se conservan semillas de los recursos genéticos de distintos lugares del mundo. El profesor von Bohmer se ha desempeñado además recientemente como director de este mismo centro. Es autor de 330 publicaciones y varios libros. Por lo tanto, también que pase el video y lo podemos ver en un segundo más. Dear Chilean friends and colleagues, here are greetings from Sweden, where we are now in the middle of a nice summer, just before the cereal and rapeseed harvest. My name is Roland von Bothmer. I'm Professor Emeritus of Plant Breeding at the Swedish University of Agricultural Sciences and Fellow of the Royal Swedish Academy of Sciences. The situation in the world is serious. Climate changes, human population growth, and severe environmental problems are escalating. War in one part of the world causes hunger and famines in others. Globally, we are much dependent on each other to produce sufficient and healthy food for their own country and for the world. Agriculture is depending on continuous supply of new crop cultivars with better pest and disease resistance, improved stress tolerance, higher yields, and better qualities. Plant breeding is a key issue for the future. It's an applied science closely related to advanced research and development, but also reliant on more traditional techniques. The book Beyond GMO was originally written to describe the importance of plant breeding and its relation to modern agriculture. The objective was not to simply promote modern gene technology,
The aim was much broader, namely to describe the complex operation of breeding, where the modern techniques are important, but not replacing earlier methods. We are now very pleased that our joint efforts and collaboration in Chile have led to a translation, updating, and not least adaptation to of the content to South American conditions. We're most grateful to Professor Oscar Diaz at the University of Los Lagos and to Dr. Fernando Ortiz at INIA in Temuco for the devoted work, as well as to the several other organizations in Chile supporting the project. We hope that the joint efforts in the work with the book may lead to further collaboration between Sweden and Chile. Agriculture and plant breeding are important basic activities for both countries. The more we can collaborate on issues related to conservation and utilization of genetic resources, as well as development of new technology for crop improvement, the more we will contribute to develop a better and more sustainable world. We, the Swedish authors of the book, sincerely hope that the Spanish edition of the book will get a wide distribution, both in Chile and in other countries. We hope that it will be useful for many categories of readers in the society: politicians, policymakers, teachers, students, journalists, and not least the general public. The complex world on agriculture and plant breeding needs to be explained. It is a basis for our survival on the planet. With best regards and best wishes for the future. Agradecemos la palabra del doctor von Bomer y por su intermedio también a los otros coautores, a Torbjörn Fagerström, a Stefan Jansson, a Oscar Díaz Carrasco, a Fernando Ortega, a Radomir Ortiz y a Miguel Ángel Sánchez. Para ir cerrando esta presentación de día lunes, nos dirigirá unas palabras la doctora Iris Lobos, directora nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, el INIA, también en representación del Ministerio de Agricultura y quien ha tenido la deferencia de acompañarnos el día de hoy. Bienvenida, directora nacional. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y todas. Antes que nada, quisiera hacer entrega de un fraternoso saludo del señor ministro Esteban Valenzuela y del señor subsecretario de Agricultura José Guajardo, quienes se excusan por tener compromisos previos ineludibles. Queremos agradecer a los autores la entrega de este libro, quienes desde su trayectoria, a través de las páginas de esta publicación, nos dan a conocer cómo la ciencia ha contribuido al fitomejoramiento y por su intermedio al progreso económico y social de la agricultura y de la sociedad en su conjunto. También, y por qué no decirlo, nos llena de orgullo que uno de los investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, el doctor Fernando Ortega, forme parte de esta producción editorial sobre un tema de gran importancia para esta institución. Como ustedes saben, INIA, a través de sus programas de mejoramiento, ha contribuido de manera fundamental a la producción de variedades mejoradas en los cultivos de trigo, arroz, avena, papa, forrajeras, plantas, frutales y tantos otros que hoy son utilizados por los agricultores de Chile y alimentan a gran parte de la población de nuestro país. Desde la perspectiva de una institución como INIA, los resultados del fitomejoramiento contribuyen a un bien público de una alta rentabilidad social, pues sus beneficios son distribuidos por una parte entre los agricultores que aumentan la productividad y que por sí solos no pueden realizar esta tarea, y por otra los consumidores, quienes pueden acceder a alimentos a un menor precio. Por esto, el fitomejoramiento sin duda es y ha sido una herramienta fundamental para el desafío de incrementar la seguridad alimentaria en la sociedad, contribuyendo tanto con la disponibilidad de alimentos como con la estabilidad de la producción en el tiempo. Estos avances y resultados se han beneficiado del desarrollo de la ciencia y tecnología, están en continua búsqueda de respuestas a los desafíos sociales y económicos. En tiempos en que los impactos del cambio climático y la crisis sanitarias nos dejan lecciones importantes, es necesario recurrir a la ciencia sin prejuicios para buscar las soluciones. En este sentido, este libro no solo revisa la historia del fitomejoramiento,
sino que ofrece preguntas y esboza respuestas ante los desafíos futuros de estas disciplinas. Nuevamente, felicitar a los autores y traductores de este libro, y nos comprometemos a contribuir en su difusión por los medios que disponemos, para el conocimiento de los tomadores de decisiones, los científicos, los profesionales y los estudiantes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradecemos a la directora nacional de INEA, la doctora Iris Lobos, por su intermedio también, por supuesto, al señor ministro de Agricultura, por sus palabras y presencia el día de hoy. Sin lugar a dudas, la biotecnología con sus distintas herramientas para apoyar el fitomejoramiento puede ser un aporte en los contextos actuales y para ello se requieren regulaciones modernas y el apoyo de la autoridad, como lo hemos tenido el día de hoy con la presencia de la directora nacional. Y así estamos llegando al final de la presentación del libro Más allá de los OGM, Ciencia y Fitomejoramiento para una agricultura sostenible. Los invitamos sinceramente y con entusiasmo a leerlo, comentarlo, difundirlo y por supuesto compartirlo. Agradecemos a todos quienes asistieron a través de Zoom el día de hoy, también a las instituciones convocantes, por supuesto, sus autoridades y colaboradores, a todos quienes organizaron también con mucho cariño esta actividad y por supuesto felicitamos a los autores del libro. Para mí ha sido un agrado. Buenos días.